Una vez más nos encontramos ante un combate de titanes. Ha pasado algún tiempo desde aquel video de Stuart vs Remy, muchas gracias por el apoyo, y como vi que gustó este formato decidí hacerlo de nuevo. En esta ocasión fue un suscriptor quien me dio la idea para este combate, así que hasta donde yo sé no existe un debate sobre quién ganaría entre Ralph el Demoledor, el protagonista de dos películas del mismo nombre producida por Walt Disney Animation Studios, y Donkey Kong, el famoso personaje que aparece en varios títulos de Nintendo, aunque hay que recalcar que el día de hoy, y a petición del suscriptor que dio la idea, estamos utilizando el Donkey Kong que apareció en la película Super Mario Bros. Del 2023 producida por Illumination, así que no se tomará en cuenta cualquier cosa mostrada en videojuegos, ya que además sería confuso analizar varios videojuegos en los que su fuerza podría variar. Dicho esto, y como siempre hay que analizar a cada contrincante con los siguientes puntos: su contexto, es decir su historia, su físico, sus habilidades, sus debilidades y las hazañas mostradas en sus respectivas películas. Una vez más, advertencia de spoilers. En esta ocasión creo innecesario poner una situación usando armas o herramientas, ya que ambos personajes no destacan mucho por el uso de estas, así que solo será un round a puño limpio. Y otra cosa, para poner un escenario lógico en esta pelea, siento que Ralph es de un mundo virtual y Donkey Kong técnicamente es más real, entre comillas, al vivir en un mundo aparte. Pongámoslo así, imaginemos que así como vimos en la secuela de Ralph, este se encuentra navegando en el internet y se encuentra en un espacio perteneciente a Illumination, donde se encuentra con Donkey Kong como un personaje salido de esa película, tal como pasaba con los personajes de Disney, siendo que mantienen sus mismas habilidades y poder. Dicho esto, ya tenemos un escenario lógico para el combate, así que comencemos con Ralph. También llamado Ralph el Demoledor, él es el villano principal del juego de arcade Repara Felix Jr. En su primera cinta, Ralph intenta probar que él también puede ser un héroe y ganar una medalla para dejar de ser despreciado, así que salta de juego en juego para conseguirlo. Al final termina poniendo en peligro a todos los videojuegos del arcade, pero termina arreglando todo, volviéndose en parte un héroe, pero aceptando finalmente su rol como villano, ganando así el aprecio de los demás, sobre todo de su nueva mejor amiga Vanellope. En su segunda entrega, Ralph enfrenta un problema de distanciamiento con Vanellope, ya que ésta encontró un mejor hogar en un videojuego de internet. Al final, Ralph logra superar este distanciamiento y eso es básicamente todo. Habiendo conocido su contexto, vamos con su físico. Ralph es un tipo bastante grande, comparable a los villanos más robustos de los videojuegos. Destaca sobre todo por sus grandes manos que le permiten ejecutar su labor de demoledor. En cuanto a su resistencia, se le ha visto recibir varios golpes sin mucho efecto aparente, aunque parece sufrir cada uno de esos golpes. Sabemos que al menos no es tan resistente para aguantar lo que vendría siendo el equivalente a la lava, así que si bien es muy resistente, tampoco es que sea invencible. Volviendo al tamaño y comparándolo con otros personajes de videojuegos, creo que es bastante similar a Donkey Kong. Ahora, sus habilidades. La principal habilidad de Ralph es su fuerza, con ella puede derribar paredes fácilmente, puede dar golpes a bastante velocidad siendo capaz de crear caminos rápidamente, puede cargar objetos grandes al punto de usar algunos como armas y eso es todo, la verdad. Sus debilidades. Dejando aparte la debilidad que supone ser un ser virtual, Ralph tiene otras debilidades, como el hecho de ser bastante temeroso a ciertos peligros. Tampoco se ha visto que sea muy hábil en combate cuerpo a cuerpo. Su fuerza destaca cuando se trata de proteger a amigos, pero por sí solo parece querer evitar cualquier cosa que le haga daño, además de ser algo ingenuo y torpe para ciertas cosas. Un punto donde su fuerza flaquea es cuando es atrapado por un brownie, siendo incapaz incluso para él salir de él hasta que se rompe. Finalmente, sus hazañas. En sus películas, Ralph consigue sobrevivir a varias cosas como pelear con insectos gigantes y al final se le ve destruir a varios de un golpe. Logra cargar objetos y estructuras más grandes que él. Con su fuerza y velocidad logró formar caminos rápidamente y en su secuela logra enfrentar a una versión inmensa de él usando un objeto grande como arma, también tomando en cuenta que recibió un golpe de esa cosa sin mucho daño. Y eso es todo lo que ofrece Ralph. Ahora pasemos al siguiente peleador, Donkey Kong. Donkey Kong es el príncipe del reino jungla, hijo del rey Cranky Kong. Durante la película él es de ayuda para la derrota de Bowser, incluso peleando con él, aunque perdiendo. A grandes rasgos esa es su historia. Ahora su físico. Donkey Kong es un fuerte simio que destaca por su fuerza y tamaño. Como ya dije, ambos peleadores parecen tener un tamaño bastante similar. Es muy ágil y un peleador destacado en el ring de los Kong. Ahora sus habilidades. Al igual que Ralph, su principal habilidad es su fuerza física. Es muy ágil usando tanto manos como pies. Incluso se hace bolita y se ve que pega fuerte, ¿eh? No voy a contar su habilidad al manejo ni su forma de fuego, así que hasta aquí llegan sus habilidades. Ahora sus debilidades. Si bien no aparece mucho tiempo en pantalla, Donkey Kong se ve en varias peleas, perdiendo ambas después de una tanda de golpes fuertes. Así que digamos que su resistencia es algo reducida a comparación de su rival, aunque ciertamente nunca hemos visto a Ralph recibir tantos golpes seguidos como Donkey Kong. Y por último, sus hazañas. Como personaje secundario, Donkey Kong no logra demasiado en su tiempo en pantalla, cosa que es entendible ya que sirve para acompañar a Mario en su aventura, por lo que lo vemos perder dos peleas contra Mario Felino
Mario y contra Bowser. Pero es el que carrea las jaulas y también ayuda contra los Koopas, así que hay que darle cierto mérito. Y bueno, hemos analizado a ambos personajes, así que llegó la hora de enfrentarlos. La confrontación. Como ya dije, este será un único round a puño limpio, ya que si bien Donkey Kong puede usar su card o los poderes como la flor, Ralph no usa ninguna herramienta propia a ese nivel, así que sería injusto. Pero bueno, vamos a lo importante. La verdad es que es un combate bastante interesante y no tan fácil de determinar un ganador. Donkey Kong es un peleador experimentado que no le teme a las peleas, sino que incluso parece disfrutarlas para presumir de su fuerza. En cambio, Ralph solo puede hacer uso de fuerza bruta como le convenga, como dar golpes simples a enemigos o al piso, por lo que en términos de quién es mejor peleador, Donkey Kong tendría la ventaja. En este punto damos por hecho que la pelea empezaría con Ralph siendo golpeado muchísimas veces por la brutalidad que caracteriza a Donkey Kong. ¿Y qué pudimos ver en su combate con Mario? Aquí entraría el factor determinante, la resistencia. ¿Qué tantos golpes podría aguantar Ralph? Sabemos que obviamente no es invencible, y si bien lo hemos visto en peligro de morir, no hemos visto ningún atisbo de fatiga física ni daño físico en él, que sabemos que así es posible gracias al pobre Félix. Entonces es innegable que Ralph tiene una resistencia muy alta, pero es innegable también que recibirá una paliza de primeras. Aquí entran factores como que si Ralph logra asestar uno o dos golpes sería un daño bastante considerable, ya que en cuanto a fuerza Ralph ha demostrado tener ventaja, y dudo que Donkey Kong aguante mucho si recibe sus golpes, pero aquí siento que la experiencia lo es todo. Donkey Kong es un peleador por excelencia, mientras que Ralph, que aunque tiene habilidades que le darían la victoria como sus puños rápidos, es algo torpe para este tipo de encuentros. No dudo que Donkey Kong aguantaría lo suficiente para ir más allá de la resistencia física de Ralph, sin dejarlo descansar. Así que en esta ocasión, y por muy poco, considero que Donkey Kong se alzaría victorioso en este combate. Este enfrentamiento me ha costado analizarlo más que el anterior, ya que aquí ambos tienen buenas posibilidades de ganar. Igual leo sus comentarios para saber si tienen un argumento en contra o si están de acuerdo en el resultado. Si les gusta este formato, no olviden darle a like y también comentar a quienes les gustaría ver enfrentándose. Ya vieron que sí les hago caso. También me pueden encontrar en Twitch como Mr. Nomus. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos mañana.